Tardes. Una disculpa por llegar retrasado, pero tembló en la Ciudad de México y detuvo las salidas del aeropuerto. Entonces ese es el motivo. Jóvenes, está Padre José de Jesús, está también la oficina de medios de comunicación. Si se ponen de pie, nos están acompañando aquí por el tema que va a abordar aquí. Son de la oficina aquí de medios de comunicación de la Arquidiócesis de Jalapa, y está el grupo de seminaristas. Gracias por estar aquí. Y están los seminaristas de filosofía y teología, están algunos padres del equipo formador. Padres del equipo formador, por favor, si se pueden venir, que como están tan jóvenes, ahí son los padres de aquí del equipo formador. Pues quiero presentarles al Padre José de Jesús Aguilar. Está con nosotros, fue invitado por el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, y él sugirió que pudiera haber otro encuentro para tratar diversos temas o unos otros tópicos, y poniéndonos de acuerdo con el Padre Rector, fue así que hubo esta oportunidad de tener este encuentro con el seminario con este tema del manejo de los medios de comunicación. Les presento al Padre José de Jesús Aguilar y lo recibimos con un aplauso. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar conviviendo con ustedes en este momento. Algunos piensan que lo que yo estudié fue comunicación, y yo nunca estudié comunicación. En realidad, mis estudios en Roma tuvieron que ver más bien con la música, con la historia del arte y con la arqueología, entre otras cosas. Mi camino por la vida me llevó a incursionar desde pequeño en lo que antes era Televicentro, y salía yo en algunos segmentos con Chabelo, con Janet Arceo. Ahí aprendí del mago Chencay un poco a hacer unas cuestiones de magia, aprendí a maquillarme como payaso con algunos otros payasos, y sobre todo me gustó mucho el baile. En una familia donde hay una mamá que le gusta mucho bailar y un papá no tanto, y 6 hermanas, pues tuve que aprender a bailar del tocho morocho, como dicen por ahí. Y cuando tuve mi acercamiento a la iglesia en la parte de la juventud, no fue un acercamiento muy bueno, que digamos. He cuestionado yo muchas cosas de el por qué se tiene que hacer una cosa, por qué se hace otra, y lamentablemente cuando yo en esta etapa de juventud preguntaba ¿y por qué el cura se viste de morado en la cuaresma? ¿Y por qué se pone unos en misa? ¿Y por qué quitan el gloria? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Lamentablemente no había alguien que me respondiera, o no encontré, o no había alguien que me respondiera a estas interrogantes y otras más profundas, y yo me desilusioné, me desanimé, me sentí defraudado de ser católico y me salí de la iglesia. No en el sentido de buscar otra, aunque sí estuve buscando literatura de un grupo protestante, incluso tengo diploma de la escuela protestante también. En realidad yo nunca me fui de la iglesia en un sentido más amplio. Cuando empecé a tener un noviazgo con una chica, pues sucede que las chicas lo hacen que uno haga en la juventud cosas que uno no quiere hacer, como ir a misa. Y entonces yo empecé a ir a misa por la novia, por quedar bien con ella, y me invitó un día a unos ejercicios cuaresmales con el padre Javier González, que en paz descanse, un sacerdote muy culto que llegó a ser director del coro de la ópera, de Bellas Artes, fundador de una escuela de música, liturgia y muchas otras cosas más. Y él empezó a hablar de una forma de ser católico de otra manera. Quizás era lo mismo, pero la forma en que lo presentaba, la forma atractiva, la forma entendible, es lo que me capturó a mí. Porque yo me di cuenta que un sacerdote no es solamente aquel que se la pasa rezando
o celebrando misa. Yo pensaba que los curas únicamente eso hacían. Y cuando él empezó a decir que el sacerdote tiene un campo abierto en el campo de la sociología, de la psicología, de la pedagogía, de la conducción, de la consejería, del counseling, incluso a veces de defender a la gente en la ley. Yo dije, caray, pues eso está muy padre. Porque a veces uno quisiera tener muchas carreras al mismo tiempo, uno no se define, porque dices que me gusta esta parte y esta otra, me gustó muchísimo. Y me hizo entrar en crisis en ese momento. Yo tenía, aunque no me parezca, mi cabello hasta acá, largo, ustedes creo que ya sufrirán lo mismo que yo sufrí. Dice el dicho, como me ven, consideran, ¿no? Como se ven ustedes, yo me vi. Pues entré en crisis, dejé mi carrera, que en ese momento estaba, por una parte, en la Escuela Superior de Administración del Politécnico, ya estaba en ese nivel, y por otra parte, formaba también parte del ballet de Amalia Hernández, que bailaba en Bellas Artes en aquel momento. Siempre el arte me había gustado mucho. Empecé en una crisis muy grande y sin ser todavía un católico muy convencido, simplemente con esta idea de regresar, sin estar en el seminario todavía, me puse a ayudar a las prostitutas y a los rateros en una zona muy peligrosa de México que es la Merced. Creo que ahí me fui encontrando un poquito más con esta idea de mi sacerdocio y curiosamente estos muchachos que iban rescatándose y estas mujeres que iban queriendo dejar ese trabajo, yo pensé que me iban a pedir alguna orientación, repito, no era ni psicólogo, ni siquiera. Yo estaba en la parte de contabilidad, pero mi preocupación por ayudar era interesante y curiosamente los que querían dejar esa situación de vida me dijeron, enséñanos a tocar, porque queremos cantar, queremos hacer un grupo juvenil para ir a la iglesia. Bueno, me tuve que aprender canciones de esas de aquel tiempo. Y claro, cuando fui a la iglesia para pedir que estos muchachos cantaran, el cura me dijo, usted se largue de acá con esas greñas y todo, estos muchachos se ven más decentes que usted. Ok, está bien, yo me meto a cantar, pero déjenlos cantar. Y curiosamente me fueron empezando a preguntar cosas de la iglesia que yo no sabía y esto me hizo tener un acercamiento poco a poquito más con otro sacerdote joven. Y finalmente vino ya la inquietud de entrar al seminario y desde que entré pregunté que si tenía que dejar de ser yo mismo para ser sacerdote. Dejar de ser yo mismo significa que siempre he sido muy creativo, que me gusta la música, que me gusta el arte, que me gusta escribir. Y me dijeron, no, ok. Entonces, no tengo que dejar de ser yo mismo, sino con todas mis experiencias, con todo lo que tenía de payaso, de mago, de escritor, de bailarín, etc. Perfecto. Y así entré. Y desde que entré, lo primero que traté de hacer fue responder a aquellas preguntas que yo me había hecho y que nadie me había hecho. Y de esta manera empecé a responderles a muchos jóvenes que tenían preguntas semejantes a las que yo tenía. Ahí empezamos a hablar un poquito de comunicación. El secreto para que una persona tenga atracción por algo es que lo entienda, que lo goce, que le llene aquello de lo que uno le está platicando. Y los conocimientos que tenía pronto me empezaron a ayudar porque en la catequesis es muy fácil llegar y decir, a ver niños, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les vengo a hablar de Dios, pero los niños no lo pelan a uno, porque a los niños les gusta jugar, y a los niños les gusta una canción, y a los niños les gusta una historia. Y entonces ahí empezó la parte interesante, ser un contador de cuentos cuando uno habla de las historias de Caín o del diluvio, de lo que sea, así como nos daba flojera nosotros cuando en la escuela nos daban clases de Porfirio Díaz y de no sé qué, ay, qué flojera
no le echan chilito y limón a esta historia para que sea más sabrosa? Pues también la Biblia, y ahí va Noé, y ay, qué flojera. Y cuando uno empezaba a utilizar un franelógrafo y poniendo los animalitos y haciendo una broma y esto, uno se daba cuenta que los chiquillos tenían más interés y más atención. Y me tocó trabajar con los niños que estaban a punto de morirse en cardiología, que les daban entre 1 y 2 semanas de vida y no habían hecho la primera comunión, y muchos ni siquiera sabían de Dios y sabían que se iban a morir. Entonces, disfrazarme de Cepillín, porque dijo, a ver, ¿cómo los voy a preparar para que se mueran? Pues, por lo menos que se vayan alegres, por lo menos que no tengan tensión, y que los papás que también estaban ahí formando parte de ese panorama no piensen que es una tragedia, que no lloren por los hijos antes de que se mueran, que los gocen, que los aprovechen. Y entonces, disfrazándome de Cepillín y con magias y trucos, hablándoles de Dios y hacerles sentir ese momento interesante, eso también es evidentemente comunicación. Cuando ya me ordené y fui a Roma, allá comunicación fue también fundar un ballet de puros hombres, de puros curas que bailábamos. Hay muchas danzas en México de puros hombres. Tenemos la de matlachines, tenemos la de concheros, tenemos la de chinacos, muchos hombres. Y a mucha gente en los pueblos les gusta bailar ese tipo de cosas. Curiosamente hay señores que les dices, levántate a bailar con tu esposa una salsa, ay, ¿quién sabe qué? Pero lo metes a un grupo de matlachines, de concheros, y les gusta mucho, porque además los pasos son para ellos un reto muy particular. Y a través de la danza se puede aprender muchas cosas. Se puede evangelizar también. De hecho, las danzas de concheros o las danzas como la de la pluma tenían un contexto, tenían una predicación, una enseñanza entre una estrofa y otra estrofa que se ha perdido, porque hemos perdido contacto con muchas raíces. Y ahí, a través de la FAO también se llevó la danza, pero también la evangelización. Y regresando a México, pues me tocó trabajar dando clases. Tengo mucho tiempo de dar clases en los 34 años de sacerdocio que tengo, en el seminario, en la Escuela de Música Sacra, en el Club de Industriales, como asesor de museos, en el Museo Sumaria, el Museo de Carmen, San Ildefonso, por los estudios de historia del arte. Y el arte, por supuesto que también es comunicación. Qué pena que de repente entra un sacerdote, por ejemplo ayer, a la Catedral de México, que celebraba 200 años de su culminación. Y algunos sacerdotes jóvenes, oye, a ver, nada más por ahí está el altar de los reyes. Dime quién es ese santo y ese y él. Léeme el altar, dame la lectura iconográfica. ¿Por qué está el altar de esta manera? Muchos, en cuanto al lenguaje del arte, están en cero. En cero. Y eso también es comunicación. Es comunicación de aquel tiempo, del siglo XVIII, pero finalmente comunicación. El altar de los reyes estaba en las catedrales para cuando los reyes visitaban la catedral. Era su capilla privada. Pero como muchas veces no iba ni siquiera a estar, por lo menos que la gente que pasara por ahí tuviera una enseñanza. Entonces yo, como escultor, ¿qué hago? Altar de los reyes. ¿Ok? ¿Quién es el rey de reyes? Ok. ¿Dónde hay unos reyes que reconozcan al rey de reyes? ¿En qué parte de la Biblia? ¿En qué parte de la historia de Jesús? Pues cuando los reyes magos llegan y se arrodillan ante un rey. Entonces ya está el punto central del retablo. Los reyes reconociendo a un rey. Como la catedral está dedicada a Virgen, entonces la tenemos que presentar como qué. Estamos hablando del contexto de reyes, ¿como qué? Como reina. Entonces ponemos la pintura arriba de ella como reina. ¿Y en qué momento la iglesia reconoce que está coronándose como reina?
cuando subió al cielo. Entonces ahí está la pintura, en el centro, Cristo entre reyes, la Virgen María como rey. Y abajito, entonces ya ponemos algunos reyes y reinas que hayan ayudado a la iglesia en su labor. Entonces empezamos, por ejemplo, con San Eduardo, rey, San Luis de Francia, rey, Santa Elena, emperatriz. Ahí están las esculturas que hablan de estos personajes.